Muy bien, buenos días hermanos, buenos días con todos. Hoy día vamos a continuar con esta clase que habíamos empezado, esa pequeña serie, miniserie de sermones sobre padre, figura o fracaso. Y creo que la mayoría ya recibieron las hojas. Si no tienen las hojas, también puede levantar la mano. Y bueno, quizás hay alguien que le puede alcanzar la hoja. Hoy día vamos a estudiar los últimos, si Dios permite, los últimos 4 en la hoja. Y quiero preguntarles si te dijera que alguien es el más reconocido en todo el mundo en algún área, ¿tú crees que sería visible? Por ejemplo, si es el hombre más fuerte en todo el mundo, ¿tú crees que se va a ver igual como yo? ¿O va a ser un tremendo gigante con brazos el tamaño de mi pierna o más, ¿no? A mí a veces me gusta ver con mis hijos competencias de los hombres más fuertes del mundo. Y uno de ellos que ha ganado 4 veces es de los Estados Unidos, se llama Brian Shaw. Él mide 2 metros 5 más o menos, pesa casi 200 kilos. Y literalmente sus brazos, estoy seguro, sus brazos son más grandes que mis piernas. Y este hombre ha ganado 4 veces el hombre más fuerte del mundo. Ellos hacen cosas, hermanos, como levantan carros, levantan autos, literalmente. Y cosas así hacen. Se supone, si es el hombre más fuerte del mundo, se notará. O si, por ejemplo, si es el hombre más rico del mundo, se supone que se notará, ¿verdad? Que él tiene quizás yates y tiene islas en su propio nombre y tiene más dinero que algunos países enteros, ¿no es cierto? O quizás si es el hombre, qué sé yo, más alto de todo el mundo, bueno, ahí sí va a ser muy, muy notable, ¿no? El más alto en la historia moderna se llama Robert Wadlow y él midió 8 pies con 11, que en metros no tengo exacto, pero casi 2,80 por ahí. Más o menos 2,80 m, imagínate. Bueno, el hombre tuvo un problema con sus glándulas y esto hacía que se estiró y al final murió joven porque sus órganos no aguantaban. Ok, muy bien. Creo que fue una ilustración. Ok, bueno, de la misma manera, se supone que si hay el hombre más sabio de todo el mundo, también se notaría, ¿no es cierto?, en su vida. Y no solo en él, pero se supone que esta sabiduría se va a pasar a la siguiente generación. Pero en este caso, hermanos, vemos que en caso de Salomón, la sabiduría no se transfirió. Y esa es la palabra que falta en la hoja, si están apuntando. La sabiduría no se transfirió. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿quién era Salomón? Vamos a mirar algunos pasajes esta mañana en Primera de Reyes 3:12. Primera de Reyes 3:12. Dios dijo: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dios le prometió, ¿qué cosa? Una sabiduría excelsa, una sabiduría más allá que cualquier otro. Pero pregunto, ¿cómo terminó la vida de Salomón? Se supone que se notará su sabiduría durante su vida. Y de verdad se notaba. Vino hasta de otros países para mirar su sabiduría, para observar y para hacerle preguntas. Y hermanos, él juntó o él mismo pronunció 3,000 proverbios. Eso es lo que dice en el libro de Proverbios. Él juntó algunos y él mismo pronunció otros. Pero la pregunta es cómo terminó. Se supone que el hombre más sabio en la historia va a tener un fin muy agradable. Nota lo que dice en 1 de Reyes 11, 3 y 4. 1 de Reyes 11, 3 y 4. Dice, Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón.
Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Qué pasó? Bueno, Dios había dicho que no deben casarse con muchas mujeres, y sin embargo Salomón se casó, aquí dice, con 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1000 mujeres. Imagínate que tuvo Salomón. Ahora, hay posiblemente algunos hombres que están mal de cabeza, que dicen, uy, esto sería chévere. Y digo que están mal de la cabeza porque eso no es el plan de Dios. Saben que una de las cosas que dicen los musulmanes es que si un musulmán se sacrifica, se suicida en guerra, matando a otros, según ellos van a llegar al cielo y van a tener 70 vírgenes esperándole. Bueno, qué loco, ¿verdad? Así dicen los musulmanes. Bueno, hermanos, obviamente no es el plan de Dios. Dios hizo desde el principio un hombre y una mujer. Y eso es su plan para el hogar, un hombre, una mujer. Y peor todavía, porque Salomón usó su posición y su riqueza para establecer vínculos con otras naciones, y muchas de las mujeres con las cuales se casó eran mujeres de otros pueblos, eran mujeres de naciones extranjeras, eran mujeres idólatras. Y entonces cuando vino, digamos, la reina o la princesa de Egipto, y dice, pero Salomón, mis dioses que siempre ha adorado, y él dice, no te preocupes, te voy a hacer un altar aquí, y mejor todavía que el altar que tuviste allá. Y así iba fabricando ídolos y altares y templos para estas reinas y sus dioses. Entonces su corazón fue tras ellos. Nota lo que dice el Señor ahí mismo en 1 Reyes 11, versículos 9 a 13. Dios ya había advertido, no vayan tras otros dioses. ¿Por qué? Porque no son dioses. Me encanta lo que dice en el Salmo 96, si no me equivoco, donde dice, las naciones de la tierra son vanas. Los dioses de esta tierra no tienen poder, son impotentes. Entonces, hermanos, en 1 Reyes 11, 9 al 13 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto en su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no lo guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces Dios dice, mira, tú has hecho mal. Y por hacer este mal, no puedo cumplir el pacto que hice con tu padre. Dios quiso dar esta descendencia a los hijos de David. Pero Dios dijo, no puedo porque tú has vuelto muy idólatra, Salomón. Ahora, ¿qué es idolatría? ¿Se acuerdan qué es idolatría? Idolatría es algo simple, es simplemente poner cualquier persona o cosa ante Dios. Quizás tú dices, no, yo no he puesto nada ante Dios o delante de Él en mi corazón. Bueno, quizás tú tienes algo que está casi por ahí. ¿Sabe que Dios no quiere ser un poco más que los demás? Él quiere ser único. Él no quiere ser así un poquito mejor que los otros en tu corazón. Él quiere ser único, tu único amor. Él dice que nosotros tenemos que aborrecer padre y madre e hijos e hijas y tierra y todo. Es un discípulo. Entonces, hermanos, Salomón no hizo esto. Más bien, su corazón fue tras estos otros dioses. Y Dios dijo, mira, entonces voy a tener que entregar tu reino a tu siervo. Y tal como Dios dijo, eso es lo que pasó. ¿Quién era su hijo que iba a recibir todo? Bueno, dice en 1 Reyes 11:43, dice, durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Roboam se llama.
¿Qué hizo este joven? Bueno, voy a resumirlo, no tenemos el tiempo para leerlo todo, pero en 1 Reyes capítulo 12 cuenta la historia. Quizás han leído esta historia, pero lo que hace Roboam es lo siguiente. Él ahora es rey y tiene tremendo territorio. Durante el reinado de David y Salomón, el territorio se extendió más y más y juntaron más y más dinero y llegó a ser más grande y más importante Israel que en cualquier otra época. Era el reinado de oro, el imperio de oro, el tiempo más grande. Y entonces, mientras que así era tan grande, Roboam lo heredó todo. Y cuando lo heredó, entonces vinieron varios de los líderes del pueblo y dijeron, Roboam, mira, tu papá nos ha dado muchos impuestos, ha requerido mucho de nosotros, por favor, danos la mano y te vamos a servir bien. Y él dijo, mira, voy a consultar, vuelve en 3 días. Entonces consultó con los ancianos, los que eran consejeros de su papá. Y ellos dijeron, hazle, ¿verdad? Dale, hazle caso y rebaja los impuestos y un poco más tranquilo con ellos porque tu papá ha exigido mucho. Y si tú haces así, van a ser fieles a ti. ¿Qué hizo el joven? Dice, bueno, puede ser. Y se va donde sus compañeros y dice, oye, compañeros, ¿qué piensan? Y ellos dicen, no les haga caso. Diles más bien que el peso del dedo de ti será más que el peso de la pierna de tu papá. Es decir, está como digamos ahí apretando. Él dice, la presión de mi papá con toda su fuerza, con toda su pierna va a ser menos que la presión de mi dedo encima de ustedes. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Está bien? No, ellos dijeron, chao, nos vamos. Y 10 de las tribus se retiraron. Ellos dijeron, no queremos seguirte. No vamos a obedecerte, y se rebelaron. Y él quiso hacer guerra contra ellos y Dios le advirtió, entonces no lo hizo. Pero entonces así se dividió el reino. Y desde este tiempo es que se va leyendo en los libros de historia de 2 reinos en la tierra prometida. Era Judá e Israel. ¿Okay? Judá e Israel. Bueno, entonces, ¿qué debería hacer este joven? Jóvenes, ¿qué deberían hacer? Hombres, mujeres, ¿qué debemos hacer? Bueno, nota lo que dice aquí algunos textos de proverbios. Acuérdense que los proverbios fueron escritos o recopilados mayormente por su propio padre. ¿Qué debería hacer? Letra A, debería escuchar buen consejo. Debería escuchar buen consejo, como dice Proverbios 11:14. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Mira, muchas veces no sabemos qué debemos hacer. Jóvenes quizás están en esto de tratar de tomar una decisión. ¿Qué voy a estudiar? ¿O con quién me voy a casar? ¿O qué sé yo, otro reto que tienes adelante? ¿Qué debes hacer? Seguir tu corazón. No, la Biblia dice el corazón es engañoso. Debes buscar buen consejo. También lo dice Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Aún nosotros como adultos muchas veces se nota, nos falta sabiduría. Muchas veces no sabemos qué hacer. Yo ya tengo muchos años leyendo la Biblia, se supone que he aprendido algo, pero aún así muchas veces llamo a otros pastores o líderes y les pregunto, mira, esta es la situación que hago, porque yo también necesito consejeros. Todos necesitamos consejería sabia. Eso es lo que debió hacer. No solo debía escuchar buen consejo, pero letra B, debía responder sabiamente. Debía responder sabiamente. Por ejemplo, en Proverbios 15:1, ¿cómo debía responder él a estas personas? Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, mira, cada vez cuando hay un poco de fricción, ¿verdad? Un poco de roce, tú tienes que decidir, ¿cómo voy a responder? En este momento puedo luchar por mis derechos. ¿Y qué va a pasar? Bueno, aquí dice, hace subir el furor. O si respondes con una palabra blanda, ¿qué quiere decir? Calmando la situación, tranquilo. Entonces ahí puedes
quitar la ira. Eso es lo que él debía hacer, ¿no es cierto? Él pudiera haber dicho a los líderes, mira, vamos a reunir, vamos a hacer un acuerdo, vamos a ver la manera de que ustedes estén mejor y nosotros estemos bien. Pero no lo hizo. Proverbios 16, 24. Proverbios 16, 24. También otro. Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Alguna vez tú has tenido a alguien, quizás tú estabas un poco triste, un poco decepcionado, qué sé yo, y alguien ha venido y te ha animado con palabras tan bonitas, palabras agradables? Eso es lo que todos necesitamos a veces. Eso es lo que todos necesitamos. Bueno, no lo hizo. ¿Qué podemos aprender de Salomón y su hijo Roboam? Aún el más sabio cometerá tonterías cuando se aleja de Dios. ¿Okay? El hombre más sabio en toda la historia. Se supone que notaríamos su sabiduría. Y sí se notaba en el principio, pero al final se alejó de Dios y también abandonó la sabiduría. ¿Qué podemos aprender? Quizás esto les ayude en algo. Aún el más sabio, aún el máximo, aún el más sabio cometerá tonterías cuando se aleja de Dios. Y, por si acaso, ¿qué más pasará? Traerá graves consecuencias a su herencia. Hermanos, a veces olvidamos que no solo nuestros pecados nos afectan a nosotros, pero afectarán a la siguiente generación. ¿No? Las cosas que hacemos, hermanos, afectan a otros hoy y más adelante. ¿Cuántas personas se arrepintieron después de haberse casado con tal persona? Hermanos, nosotros conocemos muchas parejas que a veces quizás uno o el otro es creyente y el otro no. Y quizás dice, pero es una chica linda y es tan bonita y entonces es atraído y entonces se casa. Y a lo mejor este chico ha sido criado en hogar cristiano, quizás es creyente, pero no escucha las consejerías sabias, los consejos necesarios. Y entonces abandona el consejo y más tarde él dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Bueno, hermanos, por no seguir los sabios consejos y por si acaso el joven que lo haga va a afectar grandemente su herencia, ¿verdad? Sus hijos. Bueno, vamos a tener que continuar esta mañana. Ezequías es el siguiente. Ezequías no se preocupó por el futuro. Ahora, creo que todos han visto, me imagino, la película de Iron Man. Iron Man, ¿no? Todos han visto esa película. Una de las frases que él dice en la película me llama la atención. Una de las frases que él dice en esta película, algo, su lema, algo así de toda su empresa, algo así era como que paz en nuestros tiempos, ¿se acuerdan? Algo así él dice, paz en nuestros días. Bueno, por si acaso, eso es más o menos la idea que tuvo también Ezequías. Eso fue más o menos su misma idea. Nota lo que dice en 2 de Reyes, capítulo 20. 2 de Reyes 20. Y vamos a leer desde el 12, por favor. 2 de Reyes 20, desde el 12. Dice, en aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró todo la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, obviamente el profeta, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. Le digo lo mismo, hermanos, esta mañana. Oye palabra de Jehová. ¿Qué es lo que dice Dios? Aquí vienen días en que
Todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Este es el versículo que tanto me choca, honestamente. Nota lo que dice aquí en 2 Reyes 20:19. Bien chocante para mí. Nota lo que dice. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¡Wow! ¡Qué egoísta!, ¿no es cierto? ¡Qué falta de planificar! ¡Qué falta de amor por sus propios hijos! ¿Qué va a pasar? Dice, llevarán tus hijos, ellos serán eunucos. ¿Qué es un eunuco? Es alguien que no puede tener hijos. Normalmente es un varón que le han hecho cirugía que no puede tener hijos. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan quizás en aquellos tiempos cuando una mujer era estéril? Para ellos era gran cosa. Era sumamente triste. ¿Por qué? Porque esto era la herencia. ¿Se acuerdan el pleito entre Raquel y Lea? ¿Por qué? Porque una no podía tener hijos. Eso para ellos en aquellos tiempos era bastante grande. Y él dice, mira, mis propios hijos no van a tener hijos. No voy a tener nietos. ¿Y qué dice él? Bueno, por lo menos yo estoy bien. ¿Se dan cuenta? Ahora, hermanos, a lo mejor nosotros no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos o nietos, ¿verdad? Dios no nos dice estas cosas hoy en día. Pero hermanos, yo creo que hay mucho aquí que podemos aprender de este hombre. Y cómo podemos mirar su respuesta como algo que realmente faltaba en muchos sentidos. ¿Cómo debía responder? Bueno, lo vamos a comparar con Josías. 2 de Reyes 22, desde el 16. 2 de Reyes 22, desde el 16. Nota lo que dice aquí. Es otro rey y él respondió en otra manera. Nota lo que dice, por favor. Así dijo Jehová. He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Va a venir juicio. ¿Y cómo responde el hombre? Bueno, aquí dice Dios, por cuanto oíste las palabras del libro 19, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Qué pasó? En este caso el hombre recibió mala noticia. Ya viene el juicio de Dios. Has hecho mal. ¿Qué va a hacer Dios? Dios los va a juzgar. Entonces, ¿qué hace el hombre? Se rasgó su vestido. Esto era un señal en aquellos tiempos, era una señal de arrepentimiento. Rasgó sus vestidos, se tiró en el suelo, clamó al Señor, empezó a hacer cambios, y Dios dice: por cuánto te arrepentiste, yo voy a hacer demorar todavía este juicio. ¿Se dan cuenta la diferencia entre estos dos hombres? El uno dice: yo estoy bien. El otro dice: wow, tenemos que arrepentirnos. Hermanos, ¿qué podemos aprender de ese hombre, Ezequías? Bueno, hermanos, es esto, que el pecado no solo nos afecta, pero también el futuro. Hermanos, el legado que estamos dejando es de suma importancia. El pecado nos afecta no solo a nosotros, pero a nuestros hijos. Ahora, algunos aquí quizás no tienen hijos todavía. Algunos ya sus hijos son grandes, quizás ya no tienen hijos en casa. A lo mejor dicen: mira, ya entonces yo estoy
bien, yo estoy solo, no pasará nada con mis hijos porque ya o no tengo o ya se fueron. Pero hermanos, debemos recordar algo, que Dios quiere que nosotros no solo creamos nuestros hijos para Él, pero que nosotros invertimos en otras personas. ¿Y cómo se llama esto? Bueno, hermanos, eso es simplemente se llama el hacer discípulos, ¿verdad? El hacer discípulos. Y hermanos, las cosas que nosotros hacemos van a afectar también a ellos. Hermanos, no voy a exagerar. Ha habido personas que han invitado a otros de afuera para venir a visitar, lo cual está muy bien. Y cuando el invitado llega y dice, oye, mi amigo no está, ¿ese es el lugar correcto? ¿Qué ha pasado? Qué pena, ¿no? Y en ciertos casos, hermanos, esta visita ya no vuelve más. Dice, ¿para qué voy si el que me invitó ni siquiera va? ¿Se dan cuenta? Hermanos, ¿qué va a pasar si yo estoy discipulando personas y ellos me ven en mí los mismos errores que ellos quieren quitar de sus vidas? Y dicen, pero si él ni siquiera lo puede sacar de su vida, entonces, ¿qué esperanza tengo yo? ¿Me explico, hermanos? Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto, porque vemos el siguiente hombre, es Pablo. Pablo, y yo he puesto para él padre adoptivo. Padre adoptivo. Sabemos por sus cartas del apóstol Pablo que él era hombre soltero. Él en un momento dice, ojalá todos fueran como yo. Es decir, que ojalá que todos fueran solteros. Pero, hermanos, aquí hay un énfasis quizás que puede dar para los que no tienen hijos o los que sus hijos ya son grandes. Porque en este caso vemos que letra A, y no lo he puesto en su hoja, pero si quieren anotar estos puntos quizás les sirva. Letra A, ser un padre espiritual no siempre indica ganarle a esta persona para Cristo. Okay, vuelvo a decir, ser un padre espiritual no siempre indica ganarle a esta persona para Cristo. ¿Por qué lo digo? Bueno, si quieres leer en Hechos 16, verás ahí un poco de la historia. Hechos 16, versículos 1 al 3. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, está hablando de Pablo, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces Pablo está viajando, está en uno de sus viajes misioneros, y por si acaso ese es el ejemplo que usamos hasta ahora, hoy en día. El misionero sale un viaje un tiempo y después de un tiempo regresa y informa a la iglesia, tal como Pablo hacía. Y entonces en uno de estos lugares se encuentra un hombre, se llama Timoteo. Timoteo, por las cartas que tenemos dirigidas a él, sabemos que era un poco tímido, más o menos joven, no sabemos exactamente cuántos años, pero más o menos joven, un poco tímido, y a veces Pablo tenía que venir tras de él y decir, vamos, tú puedes, ¿ya? No tengas miedo, que nadie te desprecie en tu juventud. Entonces, hermanos, Pablo estaba en este lugar y encuentra a Timoteo y escucha buenas cosas de él. Nota, él no dice, a ver, muéstrame el hombre más perdido, el hombre más vago y a ver si lo puedo transformar. No, hermanos, Dios, ¿qué es lo que Él hace para usar un hombre? Él busca uno que ya está sirviendo. Okay, hay una ilustración que he escuchado, creo que es muy bueno. A veces un joven quizás dice, ¿y Dios qué quiere que yo haga con mi vida? Ya, no voy a mover, no voy a hacer nada, voy a sentarme aquí a esperar. Bueno, es más difícil doblar el timón de un carro estacionado que doblar el timón de un carro que ya está avanzando. ¿Okay? Igual con moto, por si acaso. ¿Me explico? ¿Se entiende la ilustración? El que ya está sirviendo, es más fácil que Dios le diga, a ver, un poquito más aquí, un poco más allá. Pero cuando el carro está estacionado,
no se mueve fácilmente. Bienvenido a nuestra cuna. Ahí es donde torturamos los niños. No, no es cierto. Ser padre espiritual no siempre indica ganarle a esta persona para Cristo. Aquí en Hechos 16 vemos que él ya tenía, Timoteo, ya tenía buen testimonio. Ya era un creyente sirviendo al Señor. Y Pablo dijo, este muchacho, este joven, tiene buen futuro sirviendo a Cristo. Tiene mucha capacidad. Este joven sí tiene potencial. ¿Qué necesita? Necesita que alguien lo disipule. Y entonces Pablo lo llevó y le circuncidó. Ahora, para un joven esto no sería nada agradable. Pero ¿sabes qué? Pablo dijo, esto es lo que vamos a hacer para que no haya estorbo. Mira, Pablo mismo dijo, mire, me hago de todo por amor a Cristo para ganar a cualquier. A los romanos como romano, a griego como griego. Es decir, ahora Pablo no está diciendo yo soy camaleón. Él no está diciendo los estándares no importan. Él está diciendo, mira, si en aquel lugar comen cierta cosa, lo como, aunque no me guste. ¿Cuántos de ustedes les gusta suri? ¿Cuántos les gusta comer suri? ¿No son selváticos? ¿Qué pasó? La mayoría no les gusta el suri, pero es acá de la zona. Cuando era niño a veces no quería comer algo en mi plato, ¿verdad? Probablemente alguna verdura. Entonces a veces mis padres, así de niño, chiquito nomás, mis padres decían, ¿y si Dios te manda a un lugar donde tienes que comer cosas peores? Tienes que aprender a comer. Ya. Así tenía que aprender a comer cosas de que no me gustaba. Hasta ahora, para ser sincero, no me gusta mucho el suri, pero sí lo puedo comer. Hermanos, Pablo decía, mira, me voy allá, me acostumbra a su cultura, sin obviamente quebrantar la ley de Dios, sin pecar. ¿Okay? Me voy a acostumbrar, me voy a encaminar con ellos en lo que ellos hacen para poder alcanzar más personas. Y es lo mismo que hizo con Timoteo. Él dice, vamos a ir a diferentes lugares y algunas de las personas a las cuales vamos a ministrar son judíos. Y si ellos saben, él no es circuncidado. ¿Cómo sabían? No lo sé. No he preguntado. ¿Okay? ¿Cómo supieron? No lo sé. Pero se enteraron, quizás preguntaron, ¿y tú? Entonces ellos dijeron, a ver, entonces para que no haya problemas, para que nadie te pueda rechazar, Timoteo, vamos a pasar este proceso doloroso para que tengas libertad a ministrar a más personas. Hermanos, eso debe ser una gran lección para todos nosotros. ¿Cuál es? Que el ministerio sí a veces es costoso y doloroso, pero también vale la pena. El ministerio a veces es doloroso, a veces es costoso, pero vale la pena. ¿Okay? Pablo no dice a Timoteo, bueno, como es incómodo, mejor no hagas nada. No, él dice, mira, eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Por causa de amor a Cristo y por amor a tu prójimo. Entonces le discipuló. Letra B. Ser un padre espiritual significa invertir en esta persona. Esa es la idea de ser un padre espiritual. ¿Qué significa? Invertir en esta persona. Como digo, muchas veces se refiere a ganar a esta persona a Cristo, pero a veces no. Pero lo que sí sabemos que siempre significa es invertir en esta persona. Nota lo que dice 1 Timoteo 1, versículos 1 y 2. 1 Timoteo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, ¿a quién? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué es lo que él está diciendo? Timoteo, te estoy mandando una carta. Te estoy enviando una carta. ¿Por qué? Porque he invertido en ti y voy a continuar invirtiendo en ti. Por ese caso, esa carta se llama
primera a Timoteo. Y después, ¿saben qué viene? Segunda a Timoteo. Es decir, Pablo había invertido en él y cuando lo puso, ¿sabe dónde quedó Timoteo ministrando? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Nadie quiere decir o nadie se acuerda. Fue Éfeso. Entonces, cuando estaban viajando y ministrando y se dieron cuenta, aquí hay una necesidad, un pueblo que no tiene pastor. Y seguramente fue difícil, pero Pablo dijo, Timoteo, he invertido mucho en ti y me gustaría que vayamos siempre juntos, pero aquí hay necesidad. Y los dos estamos dispuestos a sacrificar y separar. Aunque tenemos muy buena amistad, vamos a separar y tú te quedas aquí para ministrar aquí. Y Pablo dijo, ajá, ya no tengo que preocuparme de este muchacho. Él dijo, voy a seguir mandándole cartas y voy a visitarle porque he invertido en él y lo amo en Cristo. Hermanos, esa es la mentalidad de un discipulador. Estoy dispuesto a sacrificar, a invertir, a seguir invirtiendo en su vida. Ser un padre espiritual significa invertir en esta persona. Pero letra C, ser un padre espiritual significa darle a tu hijo autoridad y responsabilidad. Darle a tu hijo autoridad y responsabilidad. Nota lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipos. Por si acaso, la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, son escritos a iglesias. A veces un grupo de iglesias en una zona, como Galacia, zona, o iglesias, a veces una ciudad como Filipos, pero él está escribiendo a una iglesia. Y él dice, hermanos, los amo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Él dice, mira, para mi propia felicidad tengo que saber cómo están. Él no dice, mire, yo hice mi trabajo, ya, chao. Él dice, yo he invertido en ustedes, los amo, quiero saber cómo están. Y voy a enviar a quién? A Timoteo. ¿Por qué Timoteo? Aquí mismo lo explica, versículo 20, Filipenses 2:20. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Él dice, no hay nadie más que tiene el mismo corazón que yo. Yo tengo muchos compañeros, muchos conocidos, pero ninguno más que tenga el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos, mira, ¿por qué? ¿Cuál es la tendencia nuestra? Si esto no te choca, no sé qué te chocará. Dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos, ¿no es nuestra tendencia? Yo busco lo mío. Yo quiero estar cómodo. Yo quiero estar bien. Yo quiero quedarme en mi cama y no salir en las lluvias. ¿Se dan cuenta? Esa es la tendencia, ¿sí o no? Algunos todavía están pensando en su cama. Cuando hay lluvia, bueno, es más difícil. Todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis, Pablo sigue hablando a los filipenses, nota, Filipenses 2:22, pero ya conocéis los méritos de Él, las características, lo bueno de Él. Ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Qué dice? Timoteo sí es calificado para ir a servir. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho. ¿Y por qué? Porque los ama. Y porque Él está dispuesto a sacrificar, aun cuando duela, para el bien de la iglesia y por amor a Cristo. ¿Sabe qué, hermanos? Yo creo que esa debe ser la actitud de todos. ¿No es cierto? Que estemos dispuestos a sacrificar por el Evangelio. Hermanos, quizás tú quieres discipular a una persona y esta persona dice, uy, pero yo salgo temprano, tengo que salir a las 7 y no llego hasta las 8 de la noche. Y tú dices, bueno, a las 7 recién está sonando mi alarma. Y a las 8 de la noche empieza mi programa y yo no puedo perder este programa. Quizás Dios quiere que sacrifiques algo para poder discipular a esta persona. ¿Qué? ¿Sacrificio? ¿Cómo? Sí, posiblemente.
¿Sí o no? ¿Sabe qué? A veces hay personas que necesitan escuchar de Cristo y quizás son adictos. Quizás son adictos a algo. Y no es tan fácil trabajar con ellos. Requiere mucho esfuerzo y sacrificio. Y quizás tendrás que ir alguna vez a sacar a esta persona, agarrarle por el pescuezo y levantarle de la vereda. No es tan agradable. Y nosotros estuvimos apoyando hace años a una persona y él me dijo, mira, me dijo primero, nunca he consumido droga. Y yo le pregunté de frente, que él me vino pidiendo trabajo. Él me dijo, no, yo no consumo droga. Bueno, de pronto se dio cuenta que no era la historia. Si era borracho y drogadicto. Entonces, cuando yo estaba tratando de ayudarle, él me dijo, mira, me vas a dar, cuando trabajo, me vas a dar lo mínimo nomás, un poquito nomás, y lo demás quiero que me lo guardes, ¿ya? Para que no lo gaste así en trago, en droga, etc. Ya le dije, la acepté. ¿Sabe qué? Mi esposa se acuerda. Después de esto, en más que una ocasión, ahí en mi puerta a las 3 de la mañana. Oye, ¿quién es? Oye, dame mi plata, dice. Tú me has dicho que no te dé. Dame nomás. No, no te voy a dar. Voy a seguir golpeando tu puerta. Y seguí él golpeando la puerta hacia las 3 de la mañana hasta que le mandaba. Hermanos, esto para mí no fue cómodo. Yo quería estar durmiendo. Pero hermanos, a veces el invertir en otros te cuesta dinero, te cuesta dormir, te cuesta tiempo. Es así. Letra C, si estás apuntando esta noche, ser un padre espiritual significa darle a tu hijo autoridad y responsabilidad. Autoridad y responsabilidad. Pablo dice, voy a mandar Timoteo, ya lo hemos leído, Filipenses 2, 19 al 22. Pablo dice, voy a mandar Timoteo y él va a ir a ver cómo están y va a pastorear y va a asegurar su estado. ¿Por qué? Porque eso es lo importante. Entonces Pablo dice, Timoteo, tú tienes la responsabilidad de hacerlo y tienes la autoridad de enseñar a estas personas. Bueno, hermanos, hemos visto con esto, ya son 9 padres que hemos estudiado entre las 3 veces que estamos aquí juntos. Y vamos a ver uno más esta mañana. El número 10, como ven en su hoja, es Dios el Padre perfecto. Dios es el Padre perfecto. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es un Padre perfecto. ¿No es cierto? Nosotros todos hemos fallado. Nosotros todos hemos pecado contra nuestros hijos, contra nuestra pareja. Todos hemos hecho mal en algunas ocasiones. Pero hermanos, el ejemplo realmente no es Salomón o Pablo o Timoteo. El ejemplo verdadero es Dios. Nota lo que dice aquí. Voy a leer algunos textos. De Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Ok? Hermanos, los que tienen hijos saben cómo es compadecer, ¿verdad? Cuando a tu hijo te duele, a ti te duele, ¿no es cierto? Cuando a él le va mal, tú lo sientes, ¿sí o no? Dios dice, mire, si tú lo sientes así, imagínate cuánto más cuando Jehová ve el dolor nuestro, cuando Él ve las dificultades en nuestras vidas. Hermanos, yo no sé cómo eres tú, qué piensas tú, pero a veces algo incómodo, algo malo, entre comillas, pasa en mi vida, y yo tengo la tendencia de decir, Dios, ¿y esto? ¿Por qué? ¿O soy el único? Esa es la tendencia, ¿no? Y este versículo nos hace recordar algo, hermanos, que Dios no dice, ups,
se cayó. ¿Ok? No es así. Tampoco dice, ahora sí le voy a agarrar. Tampoco. Hermanos, las cosas malas, entre comillas, que nos pasan, las cosas dolorosas, las cosas difíciles, suceden porque Dios está obrando en nuestras vidas. Hermanos, Dios permite las cosas dolorosas porque tiene que transformarnos. Si no me crees, puedes mirar el libro de Santiago, capítulo 1. ¿De qué dice? Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué gozo puede tener en una prueba? Porque Dios está obrando paciencia. Dios está cambiando nuestro carácter a través de las pruebas. Dios nos está transformando. Hermanos, nosotros no tenemos carácter cristiano, el buen carácter, simplemente porque decidimos algún día. Desde hoy voy a tener un buen carácter cristiano. ¿Así funciona? No. ¿Cómo cambia Dios nuestro carácter? Con las pruebas, con las dificultades. Hermanos, he escuchado cuando hacen entrevistas a pastores y algunos les hacen esta pregunta. Dicen, mira, cuéntame de cosas difíciles que han pasado en tu vida. ¿Cuáles son las pruebas más difíciles que has tenido? ¿Por qué? Porque dicen, si no has tenido pruebas, probablemente no has desarrollado como necesita. Posiblemente no está listo para pastorear a menos que haya pasado buenas pruebas. Nosotros estuvimos hablando con diferentes personas, buscando a jóvenes que vengan a ayudar, que vengan a trabajar. Y yo le dije a la persona con quien estoy hablando, yo le dije, mira, si él no tiene todas las habilidades, si no es hábil en todos los sistemas y computadoras y todo lo demás, ya esto podemos enseñarle. Pero mándame a alguien de buen carácter, porque esto no le puedo enseñar. ¿Sabías? No le puedes enseñar esto. ¿Verdad? Si viene alguien a tu casa a trabajar contigo, más que sepa limpiar o más que sepa trabajar en la manera que tú quieres, lo más importante es que debe ser alguien de carácter. ¿Por qué? Porque si no, se va a perder tus cosas. ¿Sí o no? Esto nos ha pasado también. Lo más importante, hermanos, es el carácter de uno. Y entonces, ¿por qué Dios permite cosas malas, cosas difíciles y dolorosas en nuestras vidas? Porque así va desarrollando el carácter cristiano que nosotros necesitamos. Nota lo que dice Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. ¿Por qué? Porque el Señor a quien ama, reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Hermanos, la tendencia nuestra es pensar, algo malo me está pasando, ¿será que Dios está enojado? Y Dios dice, al contrario, si tú estás pasando dolor es porque yo tengo deleite en ti. Es lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el padre que no castiga a su hijo, que no disciplina a su hijo, aborrece su alma. Tu hijo está haciendo mal. Bueno, es su vida. Eso es aborrecerle. ¿Sabías? Eso es aborrecerle. Estás diciendo, no me importa lo que sucede, no me importa su vida espiritual, no me importa que aprenda a hacer caso a Dios o no. Eso es aborrecerle. La Biblia dice, el que ama a su hijo desde temprano lo disciplina. ¿Y sabe qué? Dios hace lo mismo. Dios es el Padre perfecto. Él nos llama la atención. Nota lo que dice Malaquías 1:6. Malaquías 1:6, nota lo que dice. El hijo honra al Padre y el siervo
a su Señor, si pues soy yo, Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo, Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Dios dice, mira, ustedes sacerdotes, estamos hablando de los sacerdotes de Israel. Ese es el último libro del Antiguo Testamento. Y Dios está diciendo, ¿sabe qué? Yo preferiría, si quieres leerlo, mira Malaquías capítulo 1. Él dice, yo preferiría que cierre la puerta a que me den ese tipo de alabanza. ¿Por qué? Dios dice, para mí no vale. No tiene ningún valor si me alaben en esta manera. ¿Por qué? Porque los sacerdotes despreciaban a Dios. ¿Se acuerdan un profeta, un sacerdote se llama Elí en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan lo que hacía con sus hijos? Él lo sabía y nunca les llamó la atención, dice la Biblia. ¿Qué hacían ellos? Alguien viene con su ofrenda y dice, Señor sacerdote, estoy aquí para sacrificar a este animal. Hay que matarlo, hay que rociar su sangre sobre el altar, hay que quemarlo así en holocausto. Y después hervirlo. Ellos hervían la carne. Y entonces, según la ley, los sacerdotes, después de que fuera hervido en agua, podrían sacar algo. Y a estos sacerdotes no les gustaba la carne al agua, carne hervida. ¿Qué querían ellos? Probablemente a la parrilla. Bueno, quizás también a ti te gusta la parrilla, ¿no? Bueno, una buena parrilla es difícil de despreciar. Pero ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a esperar a que hayan hecho todo el sacrificio. Ahí está el animal fresco. Dicen, yo voy a cortar aquí el lomo porque eso es lo que yo quiero. Y ahorita mismo. Y si las personas reclamaban, estos sacerdotes, los dos hijos de Elí, decían, o te lo das o lo quitamos a la fuerza. Y ahí tenían sus guardaespaldas atrás. ¿Y qué van a hacer las personas? Ya, tómalo nomás. Y Elí ya era anciano y él lo sabía. Mis hijos están despreciando el sacrificio a Dios. Mis hijos están actuando como que para Dios no importa nada. Ellos están diciendo, yo quiero la carne como yo lo quiero, y no esperaban de que fuera sacrificado de la manera que Dios lo mandó. Entonces Dios dijo, ¿sabe qué? Le dijo a Samuel, ¿se acuerda cuando era joven todavía? Le dijo a Samuel, por esto voy a sacar a Elí y sus hijos. Y la señal será esta, los tres van a morir en el mismo día. Así eran los sacerdotes, algunos en ese tiempo en el Antiguo Testamento. Pero el Padre no solo disciplina. Qué buena noticia que no solo disciplina. Nota lo que más hace. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¡Qué amor tan grande que Dios dijera, yo quiero a este pecador en mi casa! ¿Te imaginas? Imagínate que hay un niño aquí en el barrio que su costumbre es entrar y robar y andar desnudo. Imagínate un niño así. Y tú dices, ¿sabe qué? Yo voy a adoptar a este niño como hijo mío. Yo lo voy a llevar a mi casa. Y aunque rompa mis cosas, aunque me quiera robar, aunque me maltrate, me grite, todo lo que sea, yo lo voy a adoptar. Dices, esto sería difícil. Lo sé, lo sé. ¿Y sabe qué? Imagínate Dios que dice, a ti y a ti y a ti y a ti, yo te quiero en mi casa. Con todas tus imperfecciones te voy a recibir como hijo. ¿Te das cuenta? Así es el amor de Dios, ¿no es cierto? Así es, hermanos. Dios da buenas dádivas. Nota lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva
y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Él nos da buenas dádivas. ¿Cuál es la mejor dádiva? Isaías 9:6. Y con esto terminamos. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Te das cuenta? Padre eterno. Otra vez estamos viendo Dios como el Padre perfecto. ¿Qué tipo de Padre es? Es el Padre que sacrificó su propio Hijo por nosotros. Es el Padre que dio la vida de su Hijo por nosotros. Eso sí es un Padre perfecto. Nosotros no somos padres perfectos. Los hombres en la Biblia no son padres perfectos, pero nosotros todos podemos y debemos tener el Padre perfecto en la persona de Dios, el Padre, porque Él es quien dio su Hijo por nosotros. Y gracias a Él por la adopción que tenemos como hijos. Vamos a orar, por favor. Gracias, Padre, te damos por estos momentos. Gracias por tu bondad y misericordia. Padre, te damos las gracias por el privilegio de estudiar juntos tu palabra y entender un poco mejor lo que debe ser el buen Padre, el Padre aquí en la tierra, el Padre creyente, cómo debe ser. Y aún más, Padre, vemos a ti como ejemplo del Padre perfecto, el Padre amoroso, el Padre que permite y aún es soberano en las cosas malas en nuestras vidas para nuestro bien, porque nos ama y porque nos da buenos regalos, el mejor de ellos siendo tu propio Hijo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, gracias por...